Yo cuando llegué aquí a Nicaragua, yo tuve la oportunidad de estar dentro de la cuna del monstruo, dentro de la casa del monstruo. Yo estuve al lado de ellos, compartí con ellos, los escuché a ellos, vi cómo actuaban ellos, escuché y observé cómo hablaban de los sandinistas, cómo despreciaban a los sectores indígenas, a los sectores populares, a los sectores campesinos, lo horrible que hablaba ese sector que es bien reducido, oligarca acá en Nicaragua. Odio, discriminación, prepotencia y sobre todo mucha maldad. Había mucha maldad, había mucho odio. Cuando usted escuchaba Zúñiga, este señor aparece y yo cuando escuchaba la conversación de ellos, yo decía, esta gente es mala, esta gente tiene odio. Y estuve siempre en la movilización al lado de ellos, escuchando cosas, escuchaba a los dirigentes de ellos. Bueno, y uno anda haciendo su trabajo de investigación, el trabajo de periodismo, el trabajo de todo esto. Y veía cómo se expresaban. Una de las cosas importantes que es necesario recalcar es ese paralelismo que tiene la derecha venezolana y la derecha nicaragüense. Los dos coinciden en el odio a los pueblos originarios, afrodescendientes, indígenas y, por supuesto, a todo el que tenga un pensamiento diferente al de ellos, debe ser eliminado. Debe ser eliminado de la faz de la tierra, debe de ser acabado. Debemos acabar con Daniel Ortega, debemos acabar con la vicepresidenta, debemos acabar con todo lo que sea rojo y negro, hay que incendiarlo, hay que acabarlo. No puede quedar cenizas de esto en Nicaragua para construir una historia y construir una nueva Nicaragua. Cuando te habla de que es necesario quemar, acabar con todos los referentes sandinistas, entonces estás acabando ya de eliminar, de construir una historia. ¿Qué hizo Hitler? Hitler acabó con todo el referente histórico antes de él. Lo eliminó, lo incendió, quemó libros, quemó librerías, quemó colegios, quemó universidades, quemó centros históricos, lo acabó. Hitler se valió de eso. Se valió del holocausto físico, pero también de la gran masacre cultural e histórica. De eso se valió Hitler. De eso también se están valiendo estos señores en este momento. Se están valiendo de acabar con la historia política, cultural, la geografía y la economía nicaragüense la quieren destruir. Porque dicen que es necesario imponer, escuchen bien, un nuevo orden. ¿Qué pasa? Por acabar con el sandinismo, ¿qué pasa? Por acabar con las corrientes históricas, culturales de Nicaragua, incluyendo Latinoamérica. Se trata de eso. Esa es la realidad de una derecha desfasada y de un plan del gobierno norteamericano y de las grandes transnacionales de la comunicación. Las corporaciones tienen que ver con esta situación. Vamos a lo mediático. ¿Cómo los medios de comunicación han influido en el caso Venezuela, Bolivia, Honduras, que lo tenemos aquí al ladito? La situación de Ecuador, de eso los medios de comunicación no hablan, el pueblo está en las calles. Recientemente tuvimos aquí al lado en Honduras una revuelta también popular por la situación de las elecciones. Hubo muertos, hubo heridos. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Qué dijo la gente de la OEA? ¿Qué dijo Human Rights Watch? ¿Qué dijeron los diferentes organismos de derechos humanos? ¿Hablaron de eso? De eso nadie habló. Eso como nació, murió. Fue silenciada este alzamiento popular, eso sí es un alzamiento popular por la defensa de los derechos del pueblo, fue silenciada a sangre y fuego. Eso sucedió en Honduras. En Nicaragua han creado un ejército paralelo. Narcotráfico, maras, bandas armadas, traidores a la revolución y el resurgimiento de lo que fue
algunos sectores de la contra nicaragüense vinculados al somocismo. Cuando te hablo de esto, te hablo con esta propiedad, pues, por conversaciones que he tenido con algunos sectores de la derecha, antes que se destapara todo este rollo, que se descubriera quién era yo y todo lo demás. Sí. Estuve compartiendo con muchos de ellos, hubo conversa, hubo socialización con mi persona. Si no se están de la esquina para allá. Pero ahí están los tranques de los... ¿Cómo pueden haber habido...? Son hijos putas, tienen más maña que un gato, loco, de plano. ¿Eran del ejército, eran civiles o eran policías? Ni idea, por lo que escuché son paramilitares, policías de civil. Esta mierda es un chorizo, loco. ¿Vos vas a decir que esta sargento secuestrado? ¿Vos vas a decir que esta sargento secuestrado? ¿Vos vas a decir que esta sargento secuestrado? Oye, esos chavalos están metidos. Pero no se puede, varón. Si no, usted sabe, Ojalá, caballo, que nunca sea tu hijo, ¿oíste? Hermano, yo te quisiera salvar. No, imagínate, ojalá que nunca sea tu hijo. Te amarramos pues a puro mate. Te dejamos a guayaboya. mira, ven para el precio y le voy a decir lo que no nos van a hacer algo. ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. Ya está, déjalo. Ya está. Dale los tiros. Ahora, ya está el otro, vamos a agarrar el otro más. Tranquilo, vamos para allá entonces ahora. Sí, que lo agarre que sabe tirar. ¿La van a regresar? ¿Se lo prestaron los trabajadores? No. ¿Qué es lo que ocurrió ahorita, señor? Los paramilitares que están filmando. No, tranquilo, no hay problema. Sabemos la tradición que tiene Nicaragua de lucha, de combate. Nicaragua viene hace mucho, hace más de 20 y pico de años atrás, viene 30 años de una guerra. Primero el triunfo de la revolución en el año 79, luego cuando viene toda esta situación del paramilitarismo, de la contra nicaragüense, de la operación Irán Contra, Oliver North, toda esta situación, aquí quedaron muchas heridas abiertas. Y esas heridas abiertas están por allí surgiendo de nuevo porque no se han cerrado. Esas heridas que estuvieron privilegiadas en años de Somoza, en años de vinculación con de los gobiernos neoliberales con Estados Unidos, están abiertas. Toda esta conjura de crimen, de odio, de maldad, de barbarie, se ha unido en Latinoamérica. Es un plan más violento en Nicaragua, más violento en Venezuela, más violento en Colombia. Tendríamos que analizar bien la historia de cada país. Y en el caso de Nicaragua precisamente se trata de que Nicaragua es un país que viene recientemente de una guerra, de años anteriores de una guerra. Y esta población que está en contra del proceso revolucionario, que supuestamente se pacificó, sacó las armas de nuevo. Y lo tenemos en cuenta allí, lo vemos en video, lo vemos en fotografía. Es que los tipos no han sido ni ocultos, no han sido descarados, hermano. Han sacado los AK, han sacado las ametralladoras, han sacado las armas de fuego, pero han llegado a una barbarie que yo creo que en los años 70 y 80 no lo hicieron. Aquí están quemando gente. En Venezuela lo hicieron también. Por ser chavista te quemaban. Lo que tiene que ver con la quema de personas tiene los mismos índices de violencia que Venezuela, sí. Lo que es la quema de personas, la destrucción de instituciones, de escuelas, universidades, preescolares, de sitios históricos, donde hay documentación importante de la historia de Latinoamérica y del país. Los quemaron. Los colegios también los quemaron. Los centros de salud los quemaron. También sucede acá en Nicaragua.
han quemado, han incendiado, han destruido y han quemado personas. La carga de violencia de acá es más fuerte porque aquí se ven más armas en la calle. Y el armamento de los sectores opositores es frontal, no lo tienen escondido, como en Venezuela también fueron captadas algunas imágenes de algunos elementos de la ultraderecha, exmilitares, expolicías y elementos vinculados a partidos de derecha como Voluntad Popular, Primero Justicia y otros partidos de la ultraderecha vinculados al empresariado con armas de fuego disparando a funcionarios policiales. En el caso de Nicaragua es frontal. Es normal que aquí se vea una persona con un lanzamorteros. Es normal que aquí se vea una pistola con un AK detrás de una barricada. Es normal que se vea caminando en un pueblo tomado, como en el caso de Masaya. Yo estuve en Masaya los primeros días que llegué, logré entrar y vimos cómo habían hombres, elementos armados, elementos civiles que estaban en contra del gobierno con AK, fusiles AK. O sea, eso nosotros lo presenciamos, no es una cosa que nos las contaron. ¿Ves? Entonces, elementos como eso, elementos como la iglesia vinculada a los grupos terroristas, que agarraron de base, como decirte, que las iglesias las agarraron, como decir una embajada. Cuando hay un conflicto en cualquier parte del mundo, tú te refugias en una embajada y no te pueden hacer nada porque es territorio de otro país. Bueno, en este caso, el pontificado le dio la oportunidad a estas bandas armadas, a estos grupos terroristas, a que se metieran dentro de las iglesias. Pero el mismo pueblo lo rechazó y fue el mismo pueblo, no fue ni las fuerzas policiales, no fueron ni los sandinistas, no, fue el pueblo cansado que entró a esas iglesias a sacar a estos grupos delincuenciales, a estos grupos terroristas. El torturador Juan de Dios, él era el torturador de San José, él era el torturador. Aquí tenemos compañeros que nos declararon cómo hacían las torturas. Los peloneaba y él en presencia de él, y ellos le metían botellas en el trasero, les pegaban en los pies con bates, los quebraban, los desnudaban, y a esa pobre compañera la violaron hasta que se aburrieron. A esa mujer, en presencia del Padre y de muchos pastores que andan huyendo como ratas ahora. Fíjate, desde los sectores de la iglesia católica, yo no juzgo a los filigreses ni a los creyentes de la iglesia de la religión católica. Es que el problema no son ellos, el problema es la alta jerarquía eclesiástica de Nicaragua, la alta jerarquía eclesiástica de Venezuela, la alta jerarquía eclesiástica de diferentes países de Latinoamérica que están conspirando contra gobiernos democráticamente electos por el poder popular. Aquí Daniel Ortega ganó unas elecciones, Nicolás Maduro ganó en unas elecciones, Hugo Chávez en vida ganó en unas elecciones, Evo Morales ha ganado unas elecciones. Y cuando hemos tenido una derrota la hemos reconocido ante los medios internacionales y organismos internacionales del mundo que nos acusan de dictadores, y ahí está la posición del pueblo. Entonces, la iglesia ha servido como brazo político, ejecutor de los ejércitos invasores en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. La vocería política no son estos muchachos que aparecen con los lentecitos y la gorrita para atrás, no, solo tienen el nivel político para eso. Ahí quien tiene el nivel político, quienes están dirigiendo la guerra, son los altos jerarcas de la Iglesia Católica en Nicaragua. No estoy empujando. Pero déjeme entrar. No estoy empujando, sino le estoy pidiendo que el señor cardenal quiere estar aquí. Pero bueno, ya hay otros medios de comunicación, yo quiero ver qué está sucediendo. No, aquí. no Yo hay. tengo derecho como medio de comunicación. No, hombre. ¿Y la libertad de expresión? Hay libertad de expresión, pero ¿Y por qué también no? Pero permítame esta es entrar. una iglesia. Aquí han estado todos los medios de Sí, pero comunicación. esta es una ¿Cómo no puedo iglesia. entrar Sí. yo? Espérate. ¿Pero por qué no puedo entrar yo? ¿Hay algo que ocultar? Que yo no puedo- Hablamos sin grabar, por favor. ¿Pero por qué la libertad de expresión? ¿Por qué me quitan mi libertad de expresión? ¡Libertad de expresión!
Aquí no somos nosotros asesinos. Ven aquí. Pero ¿por qué no puedo grabar? No, ya estaba todos los medios. Pero ¿por qué no puedo grabar, Nuncio? ¿Pero por qué me empujan? No se puede. ¿Pero por qué no permiten? ¿Por qué no permiten que yo grabe? ¿Por qué no permiten que yo grabe? ¿Sos de Telesur? No, soy de los medios internacionales. Pero ¿Sos de Telesur? ¿Qué tiene que ver con donde sea? La libertad de expresión es una para todos los medios. Pero ahorita estamos en una situación difícil, ¿entendés? ¿Pero por qué no puedo grabar? Si aquí están todos los medios internacionales en este momento, ¿por qué no puedo grabar? Cuando nosotros llegamos a Jinotepe, eso fue en Diriamba. Sí. Diriamba, que se llama, se pronuncia Diriamba. Cuando llegamos a Diriamba, nosotros llegamos y había una poblada de personas, unos inclusive apoyando a la iglesia, gente que no era del pueblo, de ese sector, y los habitantes de la población. Yo recuerdo que la mayoría de estas personas llegaron en camionetas, carros blindados, que tenían adelante unos anuncios que decían Nunciatura Apostólica, iglesia, decían todos los carros. Eran alrededor de una caravana como de 10 carros. De esos carros se bajó Juan Chamorro, Sandra Ramos, se bajaron unos jóvenes que decían ser dirigentes del Movimiento 19. Se bajaron un grupo de personas allí, en ningún momento fueron maltratados. Bueno, sí, la gente le tiró consignas y le decían cosas, y le decían bueno, que ahora sí iban a aparecer. Se bajaron unos señores con unos chalecos que decían derechos humanos y todo esto. Y había muchos medios internacionales, estaba desde Univisión, CNN, EFE, estaban todos estos medios de comunicación, una gran movilización de medios nacionales e internacionales allí. Y nosotros estamos haciendo la cobertura de la situación. En ese momento, el sacerdote Brenes sale con los medios de comunicación y empieza a azuzar a las personas que estaban ahí del sandinismo y gente del pueblo que decían que estaban cansados de violencia, unos que decían que no eran sandinistas, que no eran, que tampoco estaban en contra de los sandinistas, que querían era paz en su pueblo. Y empezaron a decir al monseñor Brenes que por favor ya basta de violencia y no se siguiera utilizando el recinto como cuna de señores terroristas, de bandas terroristas. Ahí se dio una confrontación verbal entre mujeres y sectores de la iglesia. Cuando la gente entró, porque ellos no quieren dejar de entrar a la gente de la iglesia, pero la gente decía que ahí estaban los terroristas escondidos dentro de esa iglesia, que estaban allí, que allí habían armas, que había medicinas, que habían equipos de transmisión, la gente estaba denunciando cualquier cantidad de cosas. Ellos no permitían la entrada de la gente, o sea, estaban escondiendo algo. Dejaron pasar primero a los medios de comunicación, a estas agencias internacionales privadas, fueron los primeros que entraron. Pero era imposible, las cosas que tenían, era imposible sacarlas, porque el pueblo rodeó la iglesia, porque estaban las pruebas del delito, estaban allí. El pueblo entró. El pueblo entró a la iglesia y tuvimos la oportunidad de entrar con ese pueblo y de demostrar la cantidad de armas que se consiguieron, de sujetos señalados por la misma población de que era los que aterrorizaban a los comerciantes, los que aterrorizaban a los sandinistas, los que aterrorizaban al pueblo en general, que en las noches para tú poder pasar te cobraban peaje, que los negocios que estaban en los alrededores de las barricadas tenían que pagar una protección porque si no ellos le iban a incendiar los negocios, cosas como esas. Esos sujetos estaban allí. Mucha gente denunciaban que eran del pueblo y otros que eran externos a esa población. La gente lo denunció. Mucha gente me decía, pero bueno, ¿cómo nosotros podíamos vivir aquí? Me decían, señor periodista, ¿cómo nosotros podemos vivir aquí? Si aquí somos una población de alrededor de 50.000 habitantes y alrededor de 200 hombres armados nos tenían aterrorizados a nosotros. Esto no era ni el 1% de la población. Eran alrededor de 200 hombres armados que hacían vida, fiesta y noche en esa iglesia. Armados y nos tenían aterrorizados. Este es un pueblo pacífico, este es un pueblo cristiano, nos decía la gente. Estos señores no creen en Dios, estos señores nos maldecían, nos humillaban, nos escupían, nos quemaban, nos pateaban. Asesinaron. En el caso de Jinotepe, hay un testimonio muy fuerte, muy crudo que recuerdo, que es el caso de una funcionaria policial que fue violada. Hasta más no poder, decían ellos mismos, las personas que estaban allí manifestando en contra de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica.
Ellos decían que la mujer fue violada y su esposo, que también era funcionario policial, lo violaron y lo asesinaron. Para ese momento. Y que esta mujer fue ultrajada por cualquier cantidad de hombres ahí. Cosas como esas, o sea, son testimonios fuertes. Se hablaba precisamente de los gritos que se escuchaban de tortura en horas de la madrugada y de la noche dentro de esa iglesia, que se prestó para eso. Pero que también tenemos por ahí videos que no los hice yo, videos que hizo la gente. O sea, estos tipos estaban tan locos. O sea, es una cuestión enferma. Estos señores agarraban un teléfono celular y se grababan cuando torturaban a la gente. Ellos mismos pusieron las pruebas no fue una investigación que vino el G2 cubano o vino la inteligencia venezolana o vinieron los marcianos. No, ellos mismos con su enfermedad, porque eso es una enfermedad y eso es cuestión de que sería bueno que lo analizara un psicólogo, un psiquiatra especialista en conducta humana, de ver cómo una persona tortura y lo están grabando con un teléfono. Y de ver unos curas que aparecen en las mismas tomas que hicieron ellos, presenciando un acto de tortura. Hay un testimonio de un muchacho de la diversidad sexual que lo tortura y estaban los curas, o sea, y estaban los curas ahí. Y estaba un pastor evangélico ahí también. Este pastor fue el 21 de junio. Yo venía de la casa de una amiga. A una cuadra de la casa de mi amiga me salieron sujetos que se dicen ser autoconvocados. Pero lo primero que hicieron fue atarme de las manos, poniéndome hacia atrás las manos amarradas. Inmediatamente me pusieron una capucha para que yo no los pudiera reconocer. Procedieron y me echaron gasolina para encenderme fuego. Ellos me pasaban un encendedor. Como no le funcionó la gasolina, empezaron las torturas con forma de bolsas plásticas, a encender las bolsas plásticas y dejarme caer espelma de las bolsas plásticas en la parte de las piernas. Cada golpe que a mí me proporcionaron en la cabeza, en la cara, en el rostro, en la espalda, eran con los tubos de los morteros. Hicieron que me dejaron heridas en la cabeza, me dejaron una herida en la ceja, me dejaron también heridas en el párpado del ojo, tanto en el párpado de arriba como en la parte de abajo. El nombre del pastor es Carlos Roberto Figueroa. Es el que domina el proyecto Manos de Compasión. En ese momento él se me presentó en la esquina y lo que hizo fue, y lo que me dijo, que me tenía que hincar y que le pidiera perdón a todos los que me habían golpeado. No te movas, joder. Que sigan conmigo, ¿verdad? Vamos, No te vas a soltar, mira para allá solo que te tomes la foto y ya te llevamos. No lo suben, no suben ninguno. Llegamos a la media cuadra, aparece el padre. Dejó que todavía me golpearan media cuadra porque caminemos hasta la esquina del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Todavía dejó que media cuadra me golpearas. Dejó de que hiciera y deshiciera porque prácticamente hubo, te lo digo, obscenidades. Él estaba dando órdenes aún todavía que me tomaran fotos, pero que no las subieran. ¿Qué significa? Que es cómplice de estos asesinos sinvergüenza, delincuentes que se encuentran en la barricada. Nunca esperé que vinieran a actuar en contra de una forma tan violenta, en contra de la militancia del Frente Sandinista, solo por no ser de los ideales de ellos. Nunca esperé que tuvieran un odio tan fuerte hacia nosotros, los militantes del Frente Sandinista. Estaba entrevistando en ese momento a una señora que denunciaba de cómo los grupos terroristas operaban desde esa iglesia, de la iglesia de Diriamba, fue eso. El nuncio escuchó y se regresó e intentó silenciar a la señora. Cuando yo sigo entrevistando a la señora, el señor me empujó, que yo no que podía entrevistar a nadie acá, pero yo le decía, pero ¿por qué no puedo entrevistar a nadie acá? Si aquí tenemos a los medios internacionales allí, mira, hay cualquier cantidad de medios internacionales y medios nacionales que están entrevistando, porque yo no tengo, o sea, yo tengo también derecho a comunicar al mundo. Y creo que el pueblo, el mundo, todos tenemos derecho a comunicar. Usted no necesariamente tiene que ser periodista o cineasta para comunicar. O sea, la libertad de expresión, la libertad de comunicación es libre en el mundo. Usted, cualquiera puede comunicar con un teléfono, con una cámara, lo que tenga.
puede comunicarle al mundo lo que está sucediendo. Y más en este caso, que bueno, que era un evento que se estaba dando dentro de una iglesia, la casa del Señor, como dicen ellos, que estaba sucediendo eso. A mí no se me permitió, me dieron golpes, me empujaron. Fue... hay una toma que padre, ¿no? Sí, sí, un sacerdote, bueno, de repente no sé si era sacerdote, pero hay uno que estaba vestido de sacerdote que me arrancó el teléfono en una oportunidad. Y después, bueno, otro sacerdote más consciente le dijo que me lo devolviera. Pero a mí me arrancaron el teléfono, me lo arrancaron estos sacerdotes. O sea, cuando tú entras a una iglesia y consigues armas, medicinas, equipos de saturación, equipos de plantas eléctricas, ¿para qué estás preparado? Medicina, armas, alimentos perecederos, enlatados y todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué estás preparado? Para una guerra. Eso no era por una donación para el pueblo, porque los dispensarios de salud fueron asaltados por estos grupos que trasladaron las medicinas, los dispensarios de salud institucionales, las trasladaron también allá. Ahora aparece también el fenómeno de las ONG. Cáritas. Cáritas en Venezuela cumplió una labor desestabilizadora. Cáritas está vinculada al grupo internacional de banca conocido como Banesco, que es un grupo comercial en España y tiene ramificaciones con Cáritas. Cáritas es una ONG cristiana que se encarga, hace donaciones de medicina, reparación de escuelas, es una fachada. Cáritas es una fachada. Y esa fachada entró también acá a Nicaragua, y entró a Venezuela, y entró a Bolivia, y entró a Perú, y entró a Ecuador, y entró a Argentina, y ha entrado a los diferentes países que en un momento tuvieron con gobiernos progresistas, que ahora están con gobiernos neoliberales, y en el caso de donde están los gobiernos progresistas, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, estos señores han entrado con mucha fuerza a crear acciones desestabilizadoras, dando talleres de formación en redes sociales, dando talleres de formación política, dando talleres de formación de primeros auxilios, que son ustedes los famosos Cruz Verdes que ustedes ven por ahí, que se visten como grupos comando de rescate de las personas. Son formados también por la gente de Cáritas y no son más que informantes en equipos de comunicación que tienen intervenidas comunicaciones de cuerpos policiales, que tienen intervenidas comunicaciones de agencias de comunicación para saber lo que está sucediendo y dar información a las bandas armadas, a las bandas terroristas. De eso se encarga esa Cruz Verde. Sucedió en Venezuela. En uno de los videos que nosotros publicamos aparece un venezolano que está acá de asesor. Ellos lo reconocieron que era venezolano. El coordinador de esta Cruz Verde reconoció que era un venezolano, sí, que estaba trabajando allí, que está trabajando con ellos, que está trabajando como asesor. Como los cascos blancos, ¿no? O sea, andan... Son como los cascos blancos, hacen una función de algo como la Cruz Roja, pero la Cruz Roja se desvinculó precisamente de ellos en Venezuela y aquí también se desvinculó, porque es parte de un aparato paramilitar que está operando para la colaboración de un golpe de Estado. El tranque, cuando tenían secuestrado más de 200 camiones de bandera internacional, no es un tranque para protegerse de ellos y tenerlos secuestrados ahí para negociar, no. Era un tranque para generar un quiebre económico en Nicaragua. Porque ahí la mayoría de 200 camiones que iban, te puedo asegurar que 190 camiones eran de alimentos y de medicinas, que cruzan por todo Centroamérica, y este es El Paso, Nicaragua es El Paso. Entonces, esto ha sido pensado militarmente muy bien. No estamos enfrentándonos a unos loquitos, no. Esos muchachos que dicen ser dirigentes estudiantiles, que están dando el frente, lamentablemente lo están utilizando. Ellos son unos títeres, ellos son unos payasos. Con el respeto de los payasos, que es una profesión digna y artística. Estos muchachos los están utilizando como unas marionetas. Ahí los verdaderos ejecutores de un plan golpista son los altos jerarcas de la iglesia eclesiástica de Nicaragua. ¿Por qué la gente denuncia que acá funcionaba un centro
de acopio de medios, de los grupos que generaban violencia acá? No, lo que estaba era un centro médico para auxilio. Usted sabe que en situaciones difíciles como esta se necesitan puestos médicos y la iglesia estaba apoyando en eso. Ellos son voluntarios, mejor dicho, que estaban trabajando, exponiendo su vida, pues como todos la estamos exponiendo. ¿Y qué le parece que ahora aparecen los medios de derechos humanos, aparecen la alta jerarquía de la iglesia, aparece ahora cuando también denuncia el sandinismo que ha sido violentada sus viviendas, han sido violados sus derechos humanos y la iglesia no lo ha escuchado a ellos? ¿Qué opina de eso? Bueno, yo personalmente he andado mediando casos donde son hermanos sandinistas también. Bueno, yo personalmente he andado mediando casos donde son hermanos sandinistas también. Bueno, yo personalmente he andado mediando casos donde son hermanos sandinistas también. Hace poco, en coordinación con el alcalde municipal, y usted puede hablar con el alcalde, nosotros fuimos al tranque de la entrada y fuimos a liberar 2 trabajadores de la alcaldía. Así es que nosotros somos mediadores, defendemos la vida. No podemos dar abasto a todo mundo como ella, que está bien ofendida por lo que ha vivido. Pero fuimos... Sí, pero ya es... Señor, no hable mentira. Usted es un hombre justo, usted es un hombre de Dios. Hable verdad. Hable la verdad. Torturaron, lo sacaron. Hable verdad. Y lo torturaron adelante de ellos porque ellos estaban y los pobres muchachos le pedían que los salvara y usted les decía que dijeran dónde estaban las armas. Adelante de usted lo hicieron. Y usted, viendo cómo le daban con la cacha de la pistola y solo quedaba viendo con las manos en la bolsa. El pueblo no les cree nada. El pueblo no les cree nada. El 30 de mayo en Nicaragua es la repetición del escenario del 11 de abril de 2002 en Venezuela. Tiradores cruzados que ejecutaban personas de los 2 grupos. Sucedió en Venezuela, sucedió en Nicaragua. Crear una onda de terror dentro de toda la población, de muerte, de terror, de barbarie, de miedo, de pánico dentro de la población. Sucedió en Nicaragua, sucedió en Venezuela en el 2002. La influencia de los medios de comunicación en todo esto, mira. Los medios de comunicación se ubicaron en el mismo canto en el 2002 en Venezuela, en sitios estratégicos, porque sabía lo que iba a suceder en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en el Puente Yaguno. ¿Qué sucedió en Nicaragua el 30 de mayo? Fíjate con lo que jugaron. 1, la marcha del Día de las Madres, la masacre de las madres. Escuchen bien, la masacre de las madres. Suena pesado, suena fuerte. O sea, una operación de impacto psicológico, la masacre de las madres. O sea, tú dices la masacre de las madres entonces estás matando mujeres, estás matando madres, estás matando a las madres del pueblo. 2, los medios de comunicación jugaron, que bueno, fueron los sandinistas que dispararon, pero no contaban que existían personas por allí que estaban grabando. Y efectivamente ahí está, pero en muchos videos que salen, o sea, que la masacre de las madres la cometieron fueron francotiradores y hombres armados, tiradores que estaban participando con ellos. Entonces, es la misma descripción de lo que sucedió en Venezuela en 2002 y lo que ha venido sucediendo recientemente. Recientemente la guarimba del 2017 crearon escenarios como, por ejemplo, mandaban un grupo armado a atacar una base militar. El caso de la Carlota, hombres armados llegaban trancados a una autopista, disparaban a los militares, le tiraban cohetones, le tiraban granadas a una base militar donde había helicópteros y aviones. ¿Con qué creen ustedes que le iban a responder? O sea, ya va, ¿qué querían ellos? Que le respondieran con flores. O sea, había una base militar, tenían que defenderse los militares. Con todo y eso se le respondían con gases lacrimógenos, con gas agua para dispersarlo y todo esto. Pero ya cuando tú penetras una base militar con armas de fuego, la situación cambia. O sea, pues te estás enfrentando a una fuerza regular, una fuerza institucional
está siendo violentada por una fuerza irregular, una fuerza terrorista que está entrando a una institución pública con armas de fuego. ¿Cómo le iban a responder? ¿Le iban a responder con flores? ¿Le iban a responder rezando el Padre Nuestro? No. O sea, un grupo terrorista le tenían que responder con la fuerza del Estado. Me encuentro en Sutiaba. Sutiaba es una de las comunidades indígenas de acá de León. León tiene una historia de combate, de lucha, del triunfo de la revolución. ¿Qué pasó en Sutiaba? Después de la destrucción, cómo el pueblo decidió reconstruir la paz. Y hoy estamos en Nicaragua, la Nicaragua de vida, de amor y revolución. Pérez. Señora Mercedes, ¿qué sucedió acá en su casa? ¿Qué sucedió el 14, día del ataque? El 14 de junio, ese día yo me voy a pagar, pues soy maestra jubilada. Cuando yo vengo y estamos en el patio, porque es caliente la casa, nosotros oímos que vienen gritando de la parte de la cuadra sur. Pero como tenemos todas las puertas cerradas, alguien llama por teléfono y le dicen, van contra ustedes, van a quemarlos vivos. Venían a quemar la casa. Aquí a quemaron la casa, si la casa estaba en unas partes están quemadas, allá en la parte de la calle. Los golpes de Estado tradicionales que estamos acostumbrados a ver, que sale un militar de un día para otro y de un golpe de Estado y listo, ya eso no funciona así. Ya eso funciona con el método de Jean Char, que son golpes suaves. Supuestos procesos de insurrección, que aquí no hay una insurrección, pues si no, ni tú ni yo estuviéramos aquí, si hubiese una insurrección popular. No hay una insurrección como la del 79, que fue una insurrección popular del pueblo. En este momento ahí no es una insurrección, ahí es un alzamiento de los grupos empresariales y de los partidos políticos apoyados por la iglesia y el gobierno de los Estados Unidos, con grupos de delincuentes, grupos de terroristas y un grupo de jóvenes manipulados que tienen tomado determinados sectores de Nicaragua. En Venezuela sucedió eso. En Venezuela se decía, alzada Venezuela, aparecían los medios de comunicación, se alzó la población. Mira, Caracas tiene 6 millones de habitantes. Caracas tiene 6 millones de habitantes no más. Cuidado si no un poquito más, que no llega a los 7. ¿Ok? Y de 6 millones, 7 millones de habitantes que tiene Caracas, se decía, se alzó Caracas contra el gobierno. No se alzó Caracas contra el gobierno. Era la Plaza Altamira. Era un sector de un municipio, no era ni el municipio completo, era un sector del municipio, donde se agrupaban entre 2.000 y 3.000 personas. Cuando tuvieron un pico muy alto, llegaron a 10.000 personas. Cuando tuvieron efervescencia, llegaron a 10.000 personas. Y se concentraban en la Plaza Altamira y en la autopista. Revisa todos los videos de manifestaciones del 2007 de Caracas. Todos son Plaza Altamira, sectores del este de Caracas, autopista La Carlota. No hay otro sector. Los barrios de Caracas, los sectores populares de Caracas, el oeste de Caracas, el centro de Caracas. No, señor. Eran unos sectores en específico. Se alzó Nicaragua, se paralizó Nicaragua, se paralizó el empresariado. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, un sector, entonces, pues tomaron la rotonda Jean Paul Jenny, que se llama la rotonda Jean Paul Jenny, tomaron la rotonda Jean Paul Jenny, entonces se alzó Nicaragua por eso. Ajá, están las cruces, o sea, se alzó Nicaragua por eso. Ese representa la población de Managua. ¿Cuántos habitantes puede tener Managua? Aproximadamente pues un millón. 1 o 2 millones de habitantes puede tener. Vamos a poner que tenga un millón y medio. Vamos a poner que tenga. Eso representa el 10% de la población, no representa ni el 10% de la población. ¿Ves? Porque si uno hace un recorrido por las calles de Nicaragua, si hubiese una insurrección en Managua, señores, yo he tenido la oportunidad de recorrer barrios acá en Managua. Yo he estado en Managua recorriendo Managua en las noches. Tuve la oportunidad de estar en la comunidad de San Antonio. Y ahí conversé con la gente en la noche. Y hubo una asamblea, yo le expliqué, así como estoy explicando a usted, la situación de Venezuela. Hicimos unas comparaciones históricas allí con varios compañeros.
una gran poblada, hicimos un recorrido y estuve en otras comunidades, recorrimos en las noches. Lógicamente había un miedo de salir a la calle porque hay una persecución de grupos armados que salen en la noche a disparar a la gente, que ven por ahí para crear terror y decir que es el sandinismo. Salen grupos terroristas en la noche y secuestran al que ven parado por ahí, que saben que se lo secuestran y se lo llevan y aparece muerto después. O atacan en las noches viviendas de compañeros sandinistas o de compañeros de medios de comunicación que hayan publicado algunas informaciones y que sean adversos a su pensamiento. Van y los atacan en las noches, en las madrugadas. Por ahí andan los carros. O sea, es como el renacimiento de los escuadrones de la muerte de los años 70 y los años 80. Así operaban los escuadrones de la muerte. O sea, nosotros lo vivimos en Venezuela. Yo fui víctima de la represión de los años 80 en mi país, en los 90. Yo vengo de la lucha revolucionaria de los años 90, de un movimiento estudiantil que se alzó contra el neoliberalismo. Recuérdense que fue Venezuela la primera revuelta, la primera insurrección contra el paquete del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fue en el año 1989 el Caracazo. Yo vengo de esa, yo soy hijo del Caracazo. Yo soy hijo de la primera revuelta contra el neoliberalismo precisamente. De esa es mi generación. Y conocemos lo que se vivió, lo que fueron los escuadrones de la muerte. Y nos tocó insurgir, armarnos para enfrentar a un Estado represor, a un Estado que nos perseguía, a un Estado que ejecutaba, un Estado que ese Estado sí era asesino, que por ser estudiante te asesinaba. Y vivimos lo que fue la prisión política, la persecución política. Y vimos el crecimiento de diferentes movimientos insurreccionales en Latinoamérica y en el mundo en los años 80 y los años 90. Hasta 1992 que tenemos la insurrección de la insurgencia del comandante Hugo Chávez el 4 de febrero. Luego viene el 27 de noviembre de 1992 la segunda insurgencia, donde participó gran cantidad de la población. Fue una insurgencia cívico-militar el 27 de noviembre del 92. Fuimos derrotados militarmente, pero políticamente nosotros trascendimos la historia, porque nosotros desde 1989, que empezó esta verdadera revuelta, que es la verdadera revuelta, que dejó más de 5.000 muertos nada más en Caracas, nosotros no volvimos a nuestras casas. Nosotros nos quedamos en las calles combatiendo con el pueblo hasta 1998 que llega Hugo Chávez y por la vía electoral triunfamos, tuvimos la victoria política y abandonamos las armas, pero teníamos nuestro ideal revolucionario, bolivariano, latinoamericanista de unidad de los pueblos del mundo. Y si hay que pelear en Nicaragua, en Cuba, en El Salvador, donde hay que pelear, ahí vamos a estar los venezolanos. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Los invito a ver Izquierda Visión por Canal 4 los sábados a la 1 de la tarde. ¿Por qué los invito? Porque ahí sale la verdad de lo que nos dicen muchos medios. De Venezuela para el mundo, de zurda conducta, haciendo guerrilla comunicacional, uniendo a los pueblos a través de la comunicación.